Nosotros tiene un vuelo con Wingo, nosotros tiene un problema supuestamente con motor. No la solucioné, pero el piloto avisa desde que está trabajando 2 horas acaba, el ley no te permite bula. A comenzamiento nos avisa solamente gente que no te viva en Aruba, no está donde hotel, comida, transporte. Entonces, con nos dan Mr. Walk sin haya lugar. Ahora nos llega aquí en urgente, está sale corre, nos avisa, no está local, no es por Baicas, nos tiene Calnarúa, nos apaga mes un placa, nos tiene gente guardándonos en Colombia, nos también con petit que está comienza mañana, nos saque de pegar aquí entonces supervisora sale, guarda mi trajo carta para vos, y no vi más. No está un equipo de skating, ya, ahora nos está pegando aquí tampoco nada, guasi nos por ponernos en un vuelo temprano y esta visa tu vuelo de Wingo está llena no sabe ainda que con esta vaya se capture gente que queda pegada aquí pero ya nos apagan mes un placa que gente que viene de afuera nos para ley nos tiene mes un derecho nos pagan mismos impuestos con gente que te representa Wingo aquí está tratando de manera yaca como si no tiene valor solamente turistas tienen valor gente local que te paga impuestos no tiene ningún valor para aerolínea aquí, no tiene una instancia gubernamental que te defiende derechos del consumidor de Aruba, de gente local. ¿Qué con esta vaya haciendo? Si no está, comienza, alzan los voz, seguro no te llama por hispanos, no te llevan a cerrar. Entonces, para mí ya está injusto, ¿no? A mí no sabe, a mí no tiene auto para Baicas, tiene mucha que tiene hambre, ni un bote de agua en Antadonanos. Nada. De manera boaque, gente está dentro sol, Harry nos cara, va para dentro. Sí, está injusto, pero si ¿qué instancia en Aruba está ayudando a defender los derechos? Ese es mi quiero saber.